El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 22 minutos. Quiero empezar con lo positivo porque tengo un par de cosas para comentar hoy en lo negativo, en cambio. Pero voy a empezar con lo positivo, saludando a todos, a todas. Lo de Richard Carapaz ayer es inmenso, es espectacular, es histórico, es sublime. Perdónenme, hay que leer un poquito nomás, revisar, googlear, para que tengamos una auténtica valoración de lo que significa el tercer lugar en el Tour de Francia para un ciclista ecuatoriano. Porque claro, siempre hay aquellos que por ahí dicen cualquier cosa, ¿no? El tercer lugar es una cosa inconmensurable. Primero que Carapaz hace historia porque es uno de los pocos latinoamericanos que hace podio en la carrera más importante del ciclismo mundial. No es que siempre los latinoamericanos han estado presentes en el podio. Después, es el ciclista número 20 en la historia del ciclismo mundial en hacer podio en las 3 carreras más importantes del planeta. Ganó el Giro de Italia en 2019, segundo lugar en la Vuelta de España en 2020 y tercer lugar en el Tour de Francia en 2021. Carapaz, sin lugar a dudas, ha inscrito su nombre con letras de oro, como se dice popularmente, en la historia del deporte ecuatoriano, y yo sí ubico a Richard Carapaz ahora mismo dentro del top 5, del top 5 de los deportistas más grandes de todos los tiempos. Ya con lo que ha hecho Carapaz, y Carapaz todavía tiene evidentemente un camino muy grande por recorrer, lo ubico todavía detrás de figuras en lo personal y es mi lista. Digo, en las listas cada quien tiene su propia valoración. Yo ayer hice una listita de 5. De los 5, desde mi punto de vista, deportistas más emblemáticos, más grandes de la historia del deporte ecuatoriano. Jefferson Pérez Quesada para mí es el mejor, el más grande. 2 medallas olímpicas, una de oro en Atlanta, una de plata en Beijing. El único deportista ecuatoriano que le ha dado medalla olímpica al Ecuador. Andrés Gómez Santos, que ganó un Grand Slam, el de Roland Garros, y que se ubicó 5º en el mundo durante su carrera. De ahí lo ubico a Richard Carapaz por lo que ha hecho, y estoy seguro que Richard probablemente, si sigue con ese meteórico ascenso, va a rebasar a Gómez, pero dudo que rebase a Jefferson. Para rebasar a Jefferson, evidentemente hay que ganar medallas olímpicas, al menos en la escala de valoración que les planteo. Después lo ubico a cabeza mágica, Alberto Spencer, más allá de que se discute que Spencer participó de un deporte colectivo y no de un deporte individual. Lo ubico allí como uno de los grandes del deporte ecuatoriano, y en el 5º puesto lo ubico a Francisco Segura Cano, a Pancho Segura. Aunque algunos dicen que sus más grandes logros fue como ciudadano ecuatoriano estadounidense. Pero más allá de eso, Segura nació aquí en nuestra tierra y por eso lo ubico justamente en esa escala. Alguien me decía también, ¿y por qué no hay mujeres? Porque probablemente, esto no es de modo alguno una crítica, y ojalá que las defensoras, las activistas feministas lo entiendan, porque lamentablemente el deporte ecuatoriano a lo largo del tiempo se ha desarrollado con base también en el machismo. Hoy tenemos mujeres que se están destacando sin lugar a dudas. Celedina Nieves en su momento, Alexandra Escobar, que se ubicó en 4º puesto en una olimpiada, estuvo cerquita de ganar una medalla olímpica, pero le faltó. Ahora mismo Neisida Gómez, sobre quien hay evidentemente una gran expectativa. Carla Heredia, la maestra del ajedrez. Son ejemplos de mujeres que se han destacado, pero que todavía creo les falta para ubicarse en el top 5, incluso en el top 10. No tengo dudas que eso va a ocurrir con el paso del tiempo, pero esto, como todo, es un proceso. Así que mi salutación, porque esta es la noticia positiva con la que empezamos, porque ver a Carapaz, a un carchense que comenzó desde abajo, destacándose, sin apoyo del Estado ecuatoriano, tuvo que ir a entrenar a Colombia. En Colombia hay evidentemente toda una escuela del ciclismo, hay una política pública vinculada al ciclismo.
se entrenó en Colombia, pasó a formar parte del Movistar Team, se trasladó a residir en Europa, donde siguió su carrera. Y ahora mismo Richard Carapaz integra uno de los grandes equipos a nivel internacional. Mi colega y amigo Santiago Guerrero del portal Primicias me explicaba que integrar el Ineos es como jugar en el Real Madrid, o sea, es el top de los equipos del ciclismo, y allí está Richard Carapaz, y con el Ineos ha logrado ganar la Vuelta a Suiza, segundo lugar de la Vuelta a España y ahora mismo el tercer lugar del Tour de Francia. Espectacular, inconmensurable. La historia va a valorar a Richard Carapaz sin lugar a dudas, pero ojalá que nosotros los ecuatorianos entendamos y valoremos y felicitemos en su justa medida lo que ha hecho este carchense que nos está dando alegrías, la locomotora del Carchi, como le dice Mario Sábato, el periodista de ESPN, que igualmente escuchar los relatos de Mario realmente emocionan, ¿no? Son espectaculares, y el cariño que Mario le tiene a Richard desde su condición de latinoamericano, ¿no? Mario chileno, Richard ecuatoriano, en fin. Así que quería empezar con esto, con lo positivo. En un país que lamentablemente, amable audiencia, está plagado de noticias negativas. Pero quería empezar con lo positivo para empezar a hablar de las tonterías que han ocurrido el último fin de semana. Mi saludo para Richard Carapaz. Pasemos de coles a nabos. O pasemos del gusto al disgusto, como decía mi mamacita. Quiero empezar con lo que ocurrió ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Porque como bien decía en la presentación de este espacio de noticias, Pablo Celi es hoy el héroe caído. Ya, Pablo Celi, que fue blindado, que fue apoyado, que fue respaldado, sobre quien no se decía nada, no sé si lo temían, no sé si había un acuerdo implícito con Pablo Celi, no lo sé. Pablo Celi fue muy funcional, como siempre he dicho, para el momento político y el interés que había de determinadas cosas. Fue funcional. La opinión pública, o un segmento de la opinión pública, no se escandalizó con la actitud de Celi de romper la acción de personal cuando estaba cesado de sus funciones por un contralor ciertamente cuestionado, pero que tenía la atribución de cesarlo. Y Pablo Celi se autonombró contralor subrogante, blindado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya decisión la blindó además la Corte Constitucional. Pablo Celi llegó a presidir la función de Transparencia y Control Social. A Pablo Celi le hicieron reportajes como que era el paladín de la lucha contra la corrupción. Bueno, resulta que lo que pasó durante 4 años, toda esa imagen que tenía Pablo Celi y ese blindaje que tenía Pablo Celi se cayó. Se cayó. Ahora resulta que todo el mundo le cae a Celi. Todo el mundo le cae. Incluso aquellos que guardaron silencio en su momento. Los que le apoyaron a Celi, algunos están calladitos. Pero ayer en la Comisión de Fiscalización, querida audiencia, resulta que ya le cayeron aquellos que se quedaron calladitos, pues. Sobre algo que nosotros en este espacio criticamos largamente, y era la intromisión de la Contraloría en cuestiones privativas de la función electoral. Lo dijimos en este espacio. Perdón que lo diga de esta manera, pero yo sí creo que la política ecuatoriana y la opinión pública tiene que manejar un ápice de coherencia, un poquito de coherencia, y no hacerse los locos sobre cómo el año anterior, hace más o menos un año, le dieron la espalda al país y apoyaron y aplaudieron la intromisión de Pablo Celi, Contralor General del Estado, en la función electoral. Pablo Celi quiso intervenir en la función electoral y de hecho intervino. Y aquí no pasó nada. Bueno, ahora, cuando ya Pablo Celi, el paladín de la lucha contra la corrupción, está caído por supuestos actos de corrupción, ahora sí. Aparecen las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral a decir: Pablo Celi quiso intervenir en el proceso electoral, ahora, y no lo hicieron el año pasado, pues. Tengamos memoria. Señores del Consejo Nacional Electoral, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, señores consejeros del Consejo Nacional Electoral, tengamos memoria. Porque ustedes acataron la resolución de la Contraloría respecto a la eliminación de 4 organizaciones políticas. Y esa decisión del Consejo Nacional Electoral luego la echó abajo el Tribunal Contencioso Electoral,
en 3 de los 4 casos. Tengamos memoria. Porque la memoria en el Ecuador es de verdad, somos de una memoria corta y nos ubicamos, ¿no? Aquí el ecuatoriano se ubica de acuerdo al momento. Entonces, como ya Celi está caído, ahora sí le caen toditos. Aquellos que se quedaron calladitos, que no dijeron nada el año anterior. Diario El Universo da cuenta justamente del inicio ayer del ciclo de comparecencias vinculadas al trámite del juicio político en contra del Contralor General del Estado, Pablo Celi. Dice: en el proceso de juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea recibió a varias autoridades de la función electoral y dirigentes de movimientos políticos para indagar sobre si existió o no intervención de la ex autoridad de control en el último proceso de elecciones generales. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, el vicepresidente Enrique Pite, los vocales José Cabrera, Estela Cero y Mérida Nájera, esta última no era consejera en ese momento, era Luis Verde Soto. Mérida Nájera reemplazó a Luis Verde Soto, expusieron las actuaciones de Celi sobre el registro permanente de organizaciones políticas de los movimientos Fuerza, Compromiso Social, Juntos Podemos, Justicia Social y Libertades Pueblo, y sobre el pedido de auditoría al sistema informático entre la primera y segunda vueltas electorales. Atamaín señaló que el Contralor intervino en el proceso electoral, aunque la ley es clara en que no debe hacerlo. Pero luego especificó que hubo la intención de intervención, pero no se permitió, ya que se dio paso al debido proceso con las organizaciones políticas en mención, y solo una perdió la personería jurídica, que fue Libertades Pueblo. Pero vean, esto ha dicho ayer la presidenta de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral. Con respeto se lo digo. Administremos, señores del CNE, la coherencia. El CNE acató la disposición de Celi, que desde mi punto de vista siempre fue una intromisión, y lo dijimos en este noticiero. La Contraloría no tenía atribución de disponer la eliminación de organizaciones políticas del registro electoral. Esa es una atribución privativa de la función electoral. Lo dijimos el año pasado. Pero claro, como se trataba de Fuerza, Compromiso Social, no importa las otras. No importa las otras. Creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, querida audiencia. No importaba Libertades Pueblo, que era un movimiento ahí casi inexistente, cuyo director nacional o presidente nacional o líder era un hermano de Lenín Moreno. No importaba Justicia Social. No importaba. ¿Por qué no importaba? Porque resulta que su principal era el esposo de Pamela Martínez, el abogado Jimmy Salazar. No importaba Podemos, Juntos Podemos. No importa Juntos Podemos, liderado por Paul Carrasco. Importaba Fuerza, Compromiso Social. No nos engañemos. No nos engañemos. Entonces metieron a los 4 movimientos en una resolución de la Contraloría, y la Contraloría presionando a la función electoral. ¿Y saben qué hizo el CNE? El CNE acató la resolución de la Contraloría. La institución que echó abajo la resolución de la Contraloría fue el Tribunal Contencioso Electoral. En los casos de Fuerza, Compromiso Social, de Justicia Social y de Juntos Podemos. No ocurrió lo mismo que el caso de Libertades Pueblo. Y no es que ratificaron la desaparición de Libertades Pueblo por acatar la resolución de la Contraloría. No. Fue porque Libertades Pueblo no se supo defender y no presentó los documentos a tiempo. Eso fue lo que pasó. Hoy se hacen los locos. Hoy las autoridades electorales miran hacia otro lado y no reconocen lo que pasó el año anterior. Aquí la memoria en el Ecuador es que es de una fragilidad impresionante. ¿Qué más dice la nota? El consejero José Cabrera explicó que pidió que se comunique al Tribunal Contencioso Electoral infracción que estaba cometiendo el Contralor, según el artículo 16 del Código de la Democracia, puesto que a su criterio sí había interferencia directa o indirecta. En tanto, Pita manifestó que definitivamente hubo una presión por parte del Contralor, cuando en un segundo intento advirtió con multa, responsabilidad administrativa culposa y hasta destitución si no se cumplía con el control y vigilancia del registro de esas organizaciones políticas. Yo les pregunto, con todo respeto a autoridades electorales, les pregunto a ustedes, a la presidenta Diana Tamaín, al vicepresidente Enrique Pita, al consejero José Cabrera, a la consejera Estela Cero y al ex consejero Luis Verde Soto. No le pregunto a la señora Nájera porque ella no era parte de ese Consejo Nacional Electoral. ¿Ustedes qué hicieron cuando hoy advierten que hubo presiones? ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Denunciaron las presiones del Contralor ante la opinión pública? ¿Utilizaron herramientas jurídicas
para dar cuenta de esa presión y de esa interferencia inconstitucional e ilegal del Contralor en funciones en ese momento, en el proceso electoral? ¿O se hicieron los locos? Porque yo me permito recordarles que la primera reacción del CNE, obviamente, uno hubiese pensado que iba a haber un choque de trenes. Pero les duró unos pocos días, porque a los pocos días agacharon la cabeza y no le dijeron nada al Contralor y le trasladaron la responsabilidad al Tribunal Contencioso Electoral. El CNE agachó la cabeza ante una manifiesta intromisión por parte del Contralor subrogante en ese momento en el proceso electoral. ¿Para qué? Insisto, el objetivo era afectar a una organización política. Que no puede ser así. Porque la ley debe ser cumplida para todos, no solamente para los que nos cae mal. Quieren aquí hacer cumplir las leyes y las disposiciones para los que nos caen mal. Como me caen mal estos, entonces yo les pongo las trabas, les pongo el pie. Como estos me caen bien, no digo nada. Y como Celi en ese momento era funcional, se quedaron calladitos. Ahora, como ya no es funcional, ya aparecen y hablan. Y denuncian, y advierten, y cuestionan, y hablan de presiones. Presiones que nunca las denunciaron en ese momento, nunca. Se hicieron los locos. Agacharon la cabeza. Y acataron la resolución ilegal e inconstitucional de la Contraloría que no tenía nada que hacer en el proceso electoral. Porque además, desde el 12 de marzo del año anterior, desde el 12 de marzo del 2020, si la memoria no me es infiel, esa es la fecha, el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución a través de la cual declaró el inicio del proceso electoral. Cuando presentó al país el calendario regresivo de cara a las elecciones de 2021. Y al haber declarado el inicio de un proceso electoral, ninguna autoridad extraña a la función electoral podía intervenir en temas relativos a la función electoral. Pero aquí hasta eso se pasaron por encima. Y no dijeron nada. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a Celi. Porque lo temían al Contralor. Ahora, como Celi está caído, como Celi ya renunció, como Celi está detenido, como Celi está siendo parte de un proceso por supuesto de delincuencia organizada, ahora sí, aparecen y dicen, nos presionó, nos quiso presionar, hubo interferencia, pero antes no. ¿Se dan cuenta de la incoherencia? Yo siempre rescato la frase de Jaime Roldós. Hace falta un poco de sindéresis en la política. Aquí hay cualquier cosa menos sindéresis en la política. Aquí no hay. Aquí se ubican, tienen este don. O sea, carecen del don de la sindéresis, pero tienen el don de la ubicuidad. Entonces se ubican en el momento que conviene. Y son camaleones, porque cambian de discurso. Este segmento de la clase política, porque lamentablemente la política ecuatoriana, con sus excepciones, se caracteriza por lo camaleónico. Porque se ubica de acuerdo a las conveniencias. Entonces el año pasado no era conveniente cuestionar a Celi. Ahora sí es conveniente porque Celi ya no representa ningún peligro. Porque Celi está preso, porque Celi está procesado, porque Celi ya no es contralor porque renunció. Ahora sí es conveniente. Pero el año pasado no era conveniente. Vamos. ¿Qué más dice la nota? Sobre las declaraciones de Pita, recordó que el Tribunal Contencioso Electoral no llegó a pronunciarse respecto de la interferencia denunciada por Fuerza Compromiso Social por la acción que interpuso el Contralor ante la Corte Constitucional por conflicto de competencias que hasta ahora no se resuelve. Un año. Y no resuelven el famoso conflicto de competencias. ¿Se acuerdan del conflicto de competencias? Nos estuvieron hablando semanas sobre el conflicto de competencias. No pasa nada, no pasa nada. En este país nunca pasa nada. En este país aceleran las cosas dependiendo de la conveniencia, dependiendo del momento y del personaje. Luego compareció el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, quien expresó que no se pueden pronunciar sobre el proceso que está en la Corte Constitucional, habla del conflicto de competencias, porque hasta ahora no existe resolución del organismo constitucional. ¿Se imaginan ustedes si hubiésemos tenido que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional hasta el sol de hoy no habría elecciones? Y seguiríamos en manos de un gobierno inepto. Hasta ahora no hubiese elecciones. ¿Se acuerdan que querían aplazar las elecciones? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que querían aplazar las elecciones. O sea, no tengamos memoria corta. Aquí hubo un segmento de la clase política y de ciertos líderes de opinión que manejaron el discurso de aplazar las elecciones. Ya, y que era un momento supraconstitucional. Que aunque la Constitución hablaba de la fecha del 24 de mayo escrita en piedra para la posesión, es que era pandemia.
Acuérdense. Pero es que les juro que yo leo esto y me muero de las iras. Y me río para no morir, para no expresarles que me muero de las iras. Dice, el titular del Tribunal Contencioso Electoral también insistió en que es competencia exclusiva de ese organismo resolver sobre impugnaciones, denuncias, acciones de queja, consultas y demás sobre lo electoral, y son jueces de última instancia. Básicamente eso, vamos a hablar con Fausto Camacho ya mismo, que fue consejero del Consejo Nacional Electoral sobre esto. En la cuenta Twitter de la Comisión de Fiscalización también se refiere a estos temas. Dice, por ejemplo, el asambleísta Roberto Cuero preguntó a Diana Tamaín si Pablo Celi interfirió en el proceso electoral y ella respondió que sí. El entonces Contralor Pablo Celi intervino en el proceso electoral más allá de los resultados de las acciones del CNE respecto de las organizaciones políticas. ¿Y qué hizo la presidenta del CNE en contra del Contralor que intervino en el proceso electoral? José Cabrera resalta que el Pleno del CNE advirtió que ninguna autoridad extraña a la institución podía interferir en el proceso electoral. Frente a las recomendaciones de Contraloría ante el Pleno del CNE, mi posición fue que ninguna autoridad extraña a la organización electoral puede interferir en el proceso y funcionamiento de los órganos electorales. El vicepresidente Enrique Pita: definitivamente sí hubo presión por parte de la Contraloría para que el CNE deje fuera del registro de las 4 organizaciones políticas. La destitución y la multa de 20 salarios que nos impondrían es presión. Luego, el presidente de la Comisión de Fiscalización le hace una pregunta que era pertinente a la presidenta del CNE, si hizo alguna investigación sobre las presuntas irregularidades en el registro de las 4 organizaciones políticas. La presidenta respondió que fue iniciativa del CNE pedir la auditoría sobre la inconsistencia de las firmas. El asambleísta interpelante a Pablo Celi, Juan Cristóbal Lloret, afirmó que la única institución competente para revisar los actos del CNE es el Tribunal Contencioso Electoral y no la Contraloría. Bueno, esto, que creo yo, es uno de los ejemplos más clamorosos de incoherencia que yo he visto en los últimos tiempos. O sea, esto que acabo de dar cuenta es el reflejo, pero así, presentado de cuerpo entero, de la incoherencia que caracteriza a la política de este país. Porque qué poca memoria que tenemos, ¿no? Y qué memoria tan frágil que tienen las autoridades electorales. Ahora hablan de presiones, ahora hablan de interferencia y sin embargo no hicieron nada. Y el CNE, luego del primer cuestionamiento que hizo, luego se hicieron los locos y le trasladaron la pelotita al Tribunal Contencioso Electoral. ¡Qué vergüenza! De verdad, yo me siento burlado. No sé ustedes. Y perdón que hable en primera persona, yo me siento burlado con esto. Me siento burlado. Y me siento burlado, insisto, porque hubimos quienes cuestionamos la actuación de la Contraloría respecto de su interferencia en el proceso electoral. Y sin embargo, en ese momento nos etiquetaron a quienes criticamos aquello, nos etiquetaron, nos dijeron un montón de cosas, nos etiquetaron. Como siempre he dicho, aquí las leyes se interpretan a la conveniencia. Y las leyes las estiran como plastilina. Y las aplican dependiendo del personaje. A mí me parece de verdad vergonzoso, clamoroso, pero de una hipocresía lo que acabo de leer. Que yo invito a la opinión pública a demandar del poder político de turno, de la clase política de turno, de la clase dirigente, de los líderes de opinión, de los medios, un mínimo de coherencia. Un poquito de coherencia. Porque como siempre digo, se nos burlan en la cara. Pero es que se nos ríen en la cara. Siempre dijimos y mantuvimos una posición en este espacio de advertir que la Contraloría no tenía atribuciones para interferir en el proceso electoral. Que la única institución que podía disponer la eliminación de organizaciones políticas era el Consejo Nacional Electoral. O sea, la función electoral
no la Contraloría General del Estado. Que la Contraloría podía hacer la auditoría informática, por supuesto, pues. Solicitada por el CNE, desde luego. Pero la Contraloría no tenía atribuciones para disponer la eliminación de organizaciones políticas. Y el CNE, luego de, primero decir no puede intervenir, luego se hicieron los locos, le trasladaron la pelota al Tribunal Contencioso Electoral y terminaron eliminando las 4 organizaciones políticas. Así pasó. Y esto se echó abajo en 3 de los 4 casos por parte del Tribunal Contencioso Electoral. A mí me parece terrible esto, de verdad que me da una indignación y me río para no llorar. Terrible, terrible esto. Bueno, esta la una perla con la cual empezamos la semana. Y no tengo dudas que a lo largo de la semana, porque el ciclo de comparecencia se extenderá hasta el lunes, hasta el domingo próximo, o sea, toda la semana, no tengo dudas que habrá otras sorpresas, que habrán otros que apoyaron a Celi en su momento y que ahora obviamente le cuestionan porque es el paladín de la justicia caído, porque ahora sí le caen cuando era funcionario, cuando era autoridad que siempre ha tenido estos cuestionamientos sobre su origen, nadie decía nada. Entonces ahora como está caído, ahora sí le caen. Bueno, dejemos el tema de Celi. Y vamos con la perla de ayer, porque lo de ayer es una perla horrorosa. ¿Tiene ya listo el video, DJ? La colega y amiga Andrea Samaniego tuvo el buen criterio de subir un video a su cuenta Twitter que luego se hizo viral. A mí me lo compartió el colega periodista Edison Mendoza, de la ciudad de Guayaquil. Es un video de unos pocos segundos donde la legisladora Rosa Cerda, entiendo que es de la provincia de Napo y que pertenece a Pachacutic, se manda el adobe de la semana. Es un adobe. Y ahí el colega Edison Mendoza decía, ¿escuché bien lo que está diciendo el asambleísta o ya debo ir al médico? Y también enseguida escuché. Si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Voz del asambleísta de Pachacuti, Rosa Cerda. Escuchemos, DJ. Quédese, pero póngale mucha atención. 2 veces les voy a hacer escuchar. Vamos con la primera. Dale, DJ. Cumpliré mis funciones. Eso le he dicho. Si roben, roben bien. Justifiquen bien. Pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Dejen ver. Estaba haciendo cada uno de ustedes. Mira, Pachacuti. Primera hora. ¿Escucharon bien o no? Les pongo de nuevo. Les voy a poner de nuevo para que escuchen. Pero pónganle atención al inicio. Al inicio. Y luego resulta que empieza con que el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Pero primero, si roben, roben bien. Escuchemos de nuevo, DJ, por favor. Cumpliré mis funciones. Eso le he dicho. Si roben, roben bien. Justifiquen bien. Pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Dejen ver. Estaba haciendo cada uno de ustedes. Mira, Pachacuti. Ahora nuevamente. ¡El sano! Pachacuti. Cumpliré mis funciones. Eso le he dicho. ¿Qué hacemos? Gritamos el pueblo unido jamás será vencido. Después de que dice, si roben, roben bien. O como dice mi pana Andrés Reliche, típico término costeño, ¿no? El de la lámpara. Roben, pero no hagan lámpara. No sea lamparoso. Robe, pero quédese quedito. Quédese calladito. No sea lamparoso. No sea ostentoso. Eso lo está diciendo esta señora o señorita. Ese es el adobe de la semana. Pues que no puedo creerlo. ¿Ah? No puedo creerlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ah? Y creo que los asistentes a la convención, al encuentro que le aplauden, creo que no le escucharon o no se dieron cuenta. Pues esto se hizo viral. Y yo suscribo un tuit que ayer le leí a César Febres Cordero, que decía, por favor, quiero creer que le sacaron de contexto porque no puedo entender que se haya mandado semejante declaración. Yo también. Quiero creer que le sacaron de contexto. Porque no puedo creer
que, como decían ayer juristas como Paulina Araujo o como André Benavides, una legisladora haga apología de un delito. Porque lo que estamos escuchando se llama apología del delito, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Esto ha escandalizado a la propia gente de Pachacutic. Y yo suscribo a la colega y amiga Susana Naranjo. Por eso digo, quisiera creer que le sacaron de contexto. Quiero creer que le sacaron de contexto. Y sería bueno que se difunda el video completo. Quiero creer, porque no puedo, les juro, no me cabe en la cabeza que se mande semejante declaración. Al punto que la propia dirigencia de Pachacutic ha pedido explicaciones. La nota de Diario El Universo que dice: el movimiento Pachacutic, a través del coordinador nacional Marlon Santi, emitió un pronunciamiento ante la viralización de un video con declaraciones del asambleísta por la provincia de Napo, Rosa Cerda. En el mismo, la legisladora señala: así sean de Pachacutic, cumpliré mis funciones, eso les he dicho. Si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Ante esto, Santi rechazó las expresiones de Cerda y ratificó el compromiso de luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Exigimos de la legisladora una aclaración inmediata y pública. Estas declaraciones personales bajo ningún concepto representan una posición del movimiento Pachacutic, señaló. Además, confía que estas declaraciones son un problema de interpretación por tratarse de una persona quichuahablante. Por eso digo el contexto. Créanme, cruzo los dedos que esto esté fuera de contexto, porque de lo contrario la señora asambleísta estaría incurriendo en un delito, que es la apología del delito, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Que me envía Andrés el pronunciamiento de Pachacutic. Dice: ante el video que circula en redes sociales en el que la asambleísta Rosa Cerda se expresa de manera inadecuada, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic rechaza las expresiones del asambleísta de la provincia de Napo y ratifica su compromiso de luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Exigimos de la legisladora una aclaración inmediata y pública. Estas declaraciones personales bajo ningún concepto representan una posición del movimiento Pachacutic. Confiamos en que las declaraciones de la legisladora responden a un problema de interpretación por tratarse de una persona quichuahablante. Yo también confío. Quiero creer eso, créanme, porque no me cabe en la cabeza. Quiero creer que que eso fue lo que pasó. Que era una persona quichuahablante y tuvo un problema de interpretación. Quiero creer eso. Porque de lo contrario, créanme, no sabría qué pensar, pues, que una legisladora haga apología del delito. Es increíble. Y acá también, gracias doctora Jaramillo, buenos días. En cambio, si es que es así, nos dice, es cultural, la gente acepta la corrupción, por eso suelen decir, roben pero hagan obra. Créanme, yo quiero creer, quiero pensar, ya, ilusamente, utópicamente, quiero pensar que eso no fue lo que quiso decir, por el tema de que es quichuahablante. Quiero pensar, pero créanme, es el adobe de la semana. Que una legisladora se mande semejante declaración y que encima recibe el aplauso de la gente, olvidándose de estos conceptos de la cosmovisión indígena, ¿no? Era amaquilla, amayúa, amachúa. No robar, no mentir, no ser ocioso. Así era, ¿no? Disculparán si me jalé en la interpretación de lo que estoy diciendo. Y sí, como dice Ernesto Villacrés, apaguemos la luz y vámonos. Bajemos la lámpara y vámonos mejor con esto. Qué barbaridad, oiga. Qué barbaridad. Así empezamos la semana, ¿no? Y con base en eso, claro, nos han tenido a algunos debatiendo sobre la conveniencia o no de modificar el funcionamiento de la Asamblea. Entonces ayer la jurista Lorena Grillo, suscribí totalmente su tuit ante una pregunta que se hizo ayer en redes, me parece que fue Fernando Villavicencio, sobre si el Parlamento debe ser bicameral o no. Que a mí me parece una novelería, a mí me parece una novelería. Y para mí no soluciona el problema de fondo. Entonces la jurista Lorena Grillo contestaba,
El Parlamento puede ser tricameral. Puede haber 3 cámaras aquí. Puede haber 5 cámaras. Puede ser policameral. Puede ser multicameral. Pero decía Lorena Grillo, con la decadencia de asambleístas que tenemos dará lo mismo. Lo de la señora Cerda de hoy no más. El problema no está en la estructura. O sea, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es la calidad de legisladores que tenemos. El problema de fondo es estas concepciones totalmente extrañas e impresentables que tienen algunos de nuestros políticos. Y gracias, sí dije bien, Amaquilla, Amayuya, Amachúa. Sí dije bien, gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Bueno, cierro la semana, no bajemos el ánimo, no bajemos la guardia. Por eso yo quise empezar con lo positivo que era lo de Richard, para hablar de estos 2 adobes que acabo de señalar. Pero no bajemos la guardia. Sigamos siendo una sociedad crítica de lo que está pasando. Sigamos siéndolo. No bajemos la guardia. 6:58, cierro el comentario. Gracias, tremenda visualización, tanto en Facebook como en YouTube. Dios les pague. ¿Cómo no va a dar ganas de venir a la radio a hacer el programa, DJ? Tremenda visualización que hemos tenido hoy. Silratras da Viña está en A Primera Hora, por favor.